Buenos días, profesor. Hoy les vamos a presentar nuestra encuesta, que se titula Convivencia familiar durante la pandemia, presentada por Juan Fabricio Chaña Muñoz, Karen Lizeth Quispe Palomino, Carla Estefani Pamela Velázquez Valero, Ares Núñez Quintanilla, Yomara Medina Vargas, Eric Paul Ticona Ramos y quien les habla, Daniela Sánchez Benavides. Objetivos. Esta investigación tiene como objetivos la recolección de datos sobre la convivencia familiar durante la cuarentena y cómo conocer mejor y cómo se desenvolvieron durante la pandemia. Y a partir de esto poder comprobar si es verdad que la pandemia fue un tiempo donde cada uno estuvo más seguro de quién es y con quién vive. Esta encuesta fue realizada a 257 personas, donde se puede afirmar que esta investigación nos ayudará a analizar e interpretar los diversos aspectos sobre este tema, ya sean positivos como negativos. También queremos comprobar el impacto positivo que está teniendo el confinamiento en las relaciones interpersonales familiares. Si bien es cierto que muchas familias, en su mayoría, se han mantenido unidas, han sabido sobrellevar y hacer frente a las dificultades. A continuación, nuestro listado de preguntas. Ahora se presentarán 4 preguntas destacadas. La primera dice, durante la pandemia, ¿cuántos días a la semana realizaban juegos de mesa? Esta pregunta fue hecha con la prueba de intervalo de confianza. Con los datos de las 257 respuestas, esta pregunta tuvo como respuesta las respuestas cortas numeral de 0 a 8. En esta prueba con estándares de respuesta corta, entre 0 al 8, demostramos que en promedio las familias jugaron como mínimo 0 veces y como máximo 8. En promedio se sacó 1.634. Ok, a mí me toca exponer lo que es la siguiente pregunta, representativa de esta encuesta. ¿Sientes que a raíz de la pandemia ha incrementado la unión y la comunicación en tu familia? Para esto obtuvimos 257 respuestas. Esta pregunta ha sido de respuesta de elección cerrada, ya que era solo un sí o un no. Y gracias a ese gráfico podemos llegar a la conclusión de que más de la mitad de las personas han aumentado su unión y comunicación en su familia a raíz de la pandemia, ya sea, y llegamos por deducción, que puede ser porque han pasado más tiempo juntos entre familia. A mí me toca la tercera pregunta. ¿Hay comunicación activa entre los miembros de la familia? De igual forma, esta pregunta se la contestaron 257 personas. Esta es una pregunta de prueba de más de 2 muestras cuantitativas, porque tenemos más de 2 opciones. Tenemos la opción de sí, tenemos la opción de no y a veces. Respuesta de elección, como ya le dije, como ya lo dijo, y bueno, llegamos a una conclusión de que en el gráfico mostrado podemos observar que las personas que han tenido que pasar por necesariamente una comunicación activa, siendo el 54,1% de las personas que han tenido más comunicación activa y el 42,8% que han tenido a veces una comunicación activa. Con las siguientes preguntas se quiso ver si los problemas en casa se incrementaron en pandemia. Se tomó una muestra de 20 individuos encuestados con estas preguntas y se hizo una prueba de 2 muestras relacionadas. El resultado de los promedios mostró a priori que existía una ligera diferencia de 0.6 discusiones más en pandemia que en la normalidad, pero al terminar la prueba nos dimos cuenta que la diferencia es muy insignificante como para poder ser considerada preocupante, por lo que dedujimos en su mayoría no incrementaron los problemas en casa por este pesar mundial. Bien, vamos con los aprendizajes. Durante la encuesta aprendimos con profundidad el saber recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar los datos. Empecemos con el de recopilar. Antes de desarrollar nuestra encuesta, recopilamos distintas opciones sobre las preguntas. Nos pusimos a pensar en cómo hacer una encuesta fácil para nuestra muestra, pero con una recapitulación de datos importantes, obviamente. Al tener las suficientes encuestas llenas, procedimos con el desarrollo. Recopilamos los datos de cada pregunta, las organizamos en el informe
y así se realizó la recapitulación de los datos con Excel y el avance con JASP. Luego analizamos cada pregunta y sacamos las interpretaciones con las conclusiones. Bueno, en conclusión, podemos ver que nuestra encuesta fue respondida mayormente por hombres que por mujeres y la mayoría de los encuestados tenían entre 17 y 21 años, donde señalan haber vivido acompañados durante el periodo de aislamiento y principalmente de sus familias, donde también el 78% señala que a raíz del aislamiento se mejoraron la unión y la comunicación interpersonales entre sus miembros. Dentro de la muestra, solo se ve que un 18% se encuentra o tiene un familiar con discapacidad mental. Generalmente los resultados hablan de las personas que experimentaron cambios en sus rutinas, modificaciones en la distribución de las tareas del hogar. En cuanto a las relaciones interpersonales, las percepciones son altamente positivas, ya que más de la mitad de los encuestados está de acuerdo con que durante el periodo de aislamiento ha podido desarrollar nuevos espacios de diálogo y pudieron interactuar entre sí. Ha habido mayores muestras de afecto y compañía en el hogar y donde se descubrieron nuevas actitudes. Se señala que estas relaciones familiares podrían verse fortalecidas, mientras que una proporción mínima de los encuestados consideró lo contrario. Gracias.